noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual. A contemplar al bendito Jesús. Como también los sabios del oriente llegaron guiados por cénica luz, con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Con gratitud nos damos a adorarle. Hola, muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que conforman la clase de nuevos creyentes. Bienvenidos a esta nueva clase, hermanos. Es la segunda clase que vamos a tener acerca de la verdad sobre las tentaciones. Hermanos, es una clase muy práctica porque, hermanos, usted y yo, todos nosotros estamos expuestos cada momento a la tentación. Y hermanos, el único fin que persigue la tentación es hacernos pecar para perder nuestra relación, nuestra santidad con el Señor. Hermanos, pero gracias a Dios que en su palabra no nos dejó desprovistos, sino que Él reveló cada una de las verdades sobre la tentación. Hermanos, les suplico que tengan allá a su lado un cuaderno, papel, lápiz o una pluma, hermanos, donde puedan anotar sus dudas, sus comentarios o alguna observación que tengan al respecto de esta clase. Hermanos, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias porque, Señor, no nos dejaste desprovistos en tu palabra, Señor, sino que, Señor, nos dijiste, Señor, cómo actúan las tentaciones, Señor, y cómo vencerlas. Gracias, Padre Celestial, por tu ayuda, gracias por el Espíritu Santo y gracias por tu presencia día a día en nuestra vida. Padre, gracias en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, recordemos que en esta nueva modalidad no hay una diapositiva que se encargue de forma exclusiva para recordar lo que vimos la clase anterior. Así que, hermanos, si usted tiene alguna duda o algo, vuelva a repasar
la clase que vimos la semana pasada, hermanos. Usted tiene ahí en su Face o en su YouTube, hermano, el link que le llevará a esta clase. Repásela, vuélvala a ver, hermanos, y si le ha sido de utilidad, vuélvala a aprender, hermanos, hasta que usted aprenda la verdad acerca de las tentaciones. Hermanos, ahora voy a hacer desaparecer mi rostro como lo hemos hecho las otras clases y, hermanos, nos seguimos escuchando. Dios le bendiga, hermano. Quinta verdad acerca de las tentaciones. Las tentaciones no pueden ir más allá de su capacidad debido a la fidelidad de Dios. No es debido a la resistencia que tengamos a la tentación, sino es que Dios es fiel para con nosotros. Todas las veces que las personas o nosotros como cristianos pensamos que el Señor no está cerca, siempre están incluidas las tentaciones, esas ocasiones en que estamos tentados a pecar, pero la Biblia revela que el Señor está involucrado en cada tentación. Vea, hermanos, no la evita, tampoco la invita a que venga a nosotros, sino que se asegura que usted y yo podamos soportarla sin caer en el pecado. Dice la palabra de Dios, pero fiel es Dios. Señala este verso que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Estas palabras proveen un aliento, una refrescante esperanza, una seguridad para enfrentar cada tentación. Primera a los Corintios 10, del 12 al 13, expresa que usted recibe ayuda y nada menos de quién se imagina, perdón, del mismísimo Dios. Asegúrese siempre, hermanos, de mantener esta verdad en su mente vigente. Siempre acuérdese que cada vez que usted es tentado, Dios está cercano a usted para liberarle de esa tentación. En lugar de evadirnos cuando somos tentados, el Señor se acerca más para protegernos y ayudarnos. En el principio número 4 que ya hemos aprendido, vimos que cada tentación es común a todos los demás. Este principio se centra más en la persona que es tentada que en la tentación misma. Aunque cada tentación sea común, cada uno es diferente. Es decir, cada uno cede a una tentación determinada. Alguien al chisme, otros a la pornografía, otros al adulterio, otros a la bebida, otros a la mentira, otros al robo, otros a la glotonería, etcétera. Quizás usted sea supremamente débil en alguna tentación donde otro ni siquiera voltearía. Dios no permitirá que usted sea tentado más allá de lo que personalmente sea capaz de resistir. ¿Se puede imaginar? Solamente piense en lo que significa que Dios mismo esté tan comprometido con usted y con su victoria en cada tentación. Nunca crea de nuevo en la mentira que el Señor se aleja cuando usted es tentado. Él está comprometido con nosotros completamente en cada tentación y marca un límite a donde la tentación no puede ir más allá. ¿Por qué el Señor marca ese límite? Porque ciertas tentaciones podrían literalmente dominarnos y esclavizarnos sin que pudiéramos decir no. Nunca deja que una tentación supere el límite de lo que podamos resistir. Nunca en su vida, presente o futura, el Señor ha permitido ni permitirá que enfrente una tentación que sea demasiado fuerte para usted. ¿Por qué piensa usted que el Señor interviene millones de veces al día en su favor cuando es tentado? ¿Por qué el Señor no deja que seamos tentados más allá del límite? Hermanos, simple y sencillamente por 4 palabras. Pero fiel es Dios. La fidelidad significa el permanecer constante en el afecto y en la lealtad, y firmeza y determinación en cumplir las promesas hechas en una relación. La fidelidad lleva consigo lealtad, constancia y firme resistencia a cualquier traición y diserción. Surgen algunas preguntas. ¿Se enojará Dios conmigo y me alejará sin ninguna consideración? ¿Se puede agotar la fidelidad de Dios? ¿A qué es Dios fiel en este contexto?
¿A qué es fiel Dios nuestro Señor? Pues hermanos, primeramente es fiel a su palabra, a sus promesas y propósitos, y a usted, es decir, a nosotros. ¿Qué sucede cuando usted y yo repetidamente decidimos ceder a una tentación? ¿Tiene límite la fidelidad del Señor? ¿Qué piensa usted? Pues vayamos a lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así es que, hermanos, hay ciertas tentaciones a las que somos susceptibles. La mayoría de nosotros tenemos un punto débil en nuestra vida, hermanos, y muchas veces, aunque querramos o aunque deseemos no caer, hermanos, pues simplemente cedemos a la tentación. El Señor no se aleja molesto. Cada vez nuevamente que somos tentados, Él permanece fiel. Por tanto, esto nos garantiza que en cualquier circunstancia y en cualquier ocasión, siempre, no a veces, hermanos, siempre limitará soberanamente sus tentaciones y mis tentaciones. Estas son algunas de las implicaciones secundarias de esta suprema verdad. Primero, Dios pone límite a las tentaciones que se enfrentan de acuerdo a la capacidad personal de cada persona para resistirla. Esta limitación, hermanos, no es generalizada, es personalizada, es decir, está de acuerdo a cada persona y única para cada cristiano. La atención del Señor siempre está concentrada en la capacidad que tenemos para resistir las tentaciones y en limitarlas. Segundo, Dios limita las tentaciones, pero no necesariamente aumenta nuestra fortaleza. Nunca espere que el Señor aumente milagrosamente su fuerza, más bien espere que milagrosamente limite el peso de sus tentaciones. Hermanos, muchas veces quisiéramos y deseáramos que el Señor nos hiciera inmunes a alguna tentación que es perseverante en nuestra existencia. Creo que en la vida de todos nosotros hay ese tipo de tentaciones que son perseverantes. Hermanos, no vamos a averiguar por qué el origen, hermanos, pero esas tentaciones están en la vida de muchos cristianos y quisiéramos que el Señor nos pusiera una especie de vacuna que nos hiciera inmune a esa tentación. No, hermanos, esto no sucede. El Señor limita la fuerza y el ímpetu de aquella tentación hasta el punto donde nosotros podamos resistirla. Hermanos, no nos va a hacer inmunes, la tentación va a estar ahí siempre, pero siempre vamos a tener, y eso nos lo garantiza Dios, la capacidad de resistirlas. Tercero, Dios limita las tentaciones según mis capacidades de manera diferente en cada situación. La capacidad de resistir cambia de acuerdo a lo que se está pasando en nuestra vida en ese momento determinado. Los momentos de fracaso, de triunfo, de pena o alegría modifican de forma enorme la capacidad de enfrentar la tentación. Y Él está al tanto de esto, ajustando cada tentación en tamaño, peso e ímpetu. Es por esto que que puede pedirnos ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice primera carta de Pedro 15 y 16. Hermanos, cada momento del día nosotros tenemos o enfrentamos situaciones mentales, físicas, anímicas diferentes. Así, hermanos, muchas personas cuando tienen hambre son especialmente susceptibles a enojarse. Baja el azúcar y esto los hace, o a algunas personas nos hace susceptibles a estallar rápidamente. Hermanos, otros permanecen pacientes. Otros hermanos en los momentos de estrés tienden a gritar, a irritarse, hermanos, pero el Señor limita las tentaciones en cada momento del día de una forma especial. Hermanos, la verdad, hermanos, en nuestro pasaje base del tema que estamos tratando acerca de las tentaciones es este. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Hermanos, a esto nosotros debemos decir un gran amén. El Señor está limitando nuestras tentaciones en peso a cada momento del día, en cada momento que se presentan estas tentaciones. Tercera consideración, Dios limita las tentaciones según las capacidades de cada persona de diferente manera en cualquier situación. Hermanos, la capacidad de resistir cambia de acuerdo a lo que esté pasando en nuestra vida en algún momento determinado. Los momentos de fracaso son diferentes a los momentos de triunfo. Los momentos de pena o de alegría modifican de forma enorme la capacidad en que se enfrenta una tentación. Y el Señor está al tanto de esto y ajusta cada tentación en tamaño e ímpetu a cada momento del día. Así, hermanos, cuando una persona está cansada, es diferente su manera de enfrentar una tentación. Cuando una persona tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando ha tenido un fracaso en su vida, cuando lo acaban de correr del trabajo, hermanos, es diferente y Dios en cada momento está limitando las tentaciones de tal manera, hermanos, que podamos resistirla. Así, hermanos, Él puede pedirnos con justa razón que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. De esta manera, hermanos, podemos declarar la veracidad de nuestro pasaje base de este tema que estamos tratando acerca de la verdad sobre estas tentaciones. Vamos a repetirlo, ustedes lo tienen allí en la pantalla. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera carta a los Corintios 10, 12 y 13. Entonces así, hermanos, podremos decir un fuerte amén a este pasaje. Llegamos así a nuestro sexto punto. Las tentaciones siempre están acompañadas de la provisión de Dios para poder escapar de ellas. De todas estas revelaciones que hemos aprendido hasta ahora, ninguna es más sorprendente que esta provisión de Dios. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino, y subrayo esto, que dará también juntamente con la tentación la salida. La primera provisión de Dios es la limitación. No nos deja ser tentado más de lo que podemos resistir. La segunda provisión de Dios es esta. Él provee la salida. ¿Cuán grande es la fidelidad de Dios? Primero, no permite que ninguna tentación sea demasiado grande. Y segundo, nos provee de una salida para poder experimentar la libertad de huir y no caer en pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. ¿Cuál es la diferencia entre Él y nosotros? Él siempre supo decir no. Las dos acciones que vimos previamente tienen un solo objetivo: evitar que usted y yo cedamos a la tentación y el pecado se consume. Vea lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tan humano como usted y como yo fue el Señor Jesús, fue tentado de igual manera que usted y yo, pero Él se mantuvo firme sin pecar. ¿Por qué es importante esta provisión, hermanos? El hecho de que Dios limite la tentación no significa necesariamente que podamos escapar de ella. ¿Qué sucedería si el enemigo simplemente cerrara cada salida y no pudiésemos escapar?
¿Qué tan a menudo provee Dios una ruta de escape? Dice la palabra de Dios que juntamente con la tentación nos da la salida. Es decir, cada tentación tiene provista o prevista una ruta de escape. Dios construye siempre un nuevo camino de escape cada vez que usted y yo somos tentados, ya que cada tentación en cada momento es diferente. La ruta de escape también será diferente cada vez. Imagine que usted está atrapado en una celda. Dios construye una salida siempre. El apóstol Pedro lo describe de esta manera: sabe el Señor librar a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. ¿Qué tan fiel es Dios cuando usted es tentado? Llegamos así a la séptima y última verdad acerca de las tentaciones, y es esta: la tentación no puede ir más allá de lo que usted pueda soportar. Ya que Dios busca una iglesia santa, hace una provisión especial para la santidad de cualquier manera imaginable. Dice la palabra de Dios, para que podáis soportar. La mentira más grande es esta: yo no puedo decir no a esta tentación. No importa cuánto esfuerzo invierta o intente, no puedo decir no. Ahora sabe que eso no puede ser cierto, o el Señor simplemente sería infiel. Infiel a su promesa, infiel a su palabra, e infiel a usted, que es su propio hijo. Sí, usted es un hijo de Dios y se encuentra constantemente expuesto a las tentaciones, a las cuales Él promete ayudarle a soportarlas. Pero podemos asegurar firmemente que el Señor siempre, siempre permanece fiel. Ahora, hermanos, ¿es esto fácil? ¿Es fácil mantenerse firme? ¿Por qué? Si el Señor asegura que Él nos ayuda a soportar. Hermanos, esto no significa que el Señor prometa que nos va a ayudar a soportar. No significa que nos podremos mantener fieles siempre. De hecho, muchas veces será sumamente difícil. Jesús enfrentó las más difíciles tentaciones. Ve el grado de lucha que tuvo nuestro Señor Jesucristo descrito en la carta a los Hebreos capítulo 12 versos 3 y 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Alguna vez su vida enfrenta las tentaciones que tendría que resistir hasta la sangre? Hermano, de veras, usted ha tenido que sufrir, ha tenido que ser golpeado, ha tenido que ser lapidado, ha sufrido alguna herida, hermanos, soportando alguna tentación como lo hizo el Señor. Hermanos, la salida existe, pero puede que el Señor no siempre se la revele a usted rápidamente. Aun cuando usted se lo pida, en la mayoría de los casos está allí, frente a ustedes, frente a mí. Huir de la inmoralidad sexual, dice la palabra de Dios, pero ¿será capaz de resistir las burlas, los daños e incluso la muerte física para resistir la tentación? Sin embargo, hermano, en algunas ocasiones el único camino de escape que se requiere para que usted pueda resistir la tentación pudiera llegar a ser la muerte física. Sí, hermanos, sí, no me equivoco. Hasta la muerte. Esa puede ser la salida que el Señor ofrezca para que usted escape de la tentación. El camino para innumerables creyentes martirizados a través de la historia. Hermanos, recordemos, los primeros cristianos, hermanos, eran conminados a negar al Señor Jesucristo. Eran conminados a negar a Jesús como su Señor y Salvador. Les decían, niégalo y te puedes ir. Pero si lo afirmas que es tu Señor y Salvador, ¿sabes una cosa? Vas a la hoguera, vas a enfrentar a los leones, a la arena del circo romano. Hermanos, hoy en día
en los países donde se prohíbe predicar el evangelio, en los países musulmanes, aceptar a Jesucristo es como que usted firmara su sentencia de muerte. Y hermanos, negarle es tan fácil. Hermanos, muchos cristianos, hermanos, han permanecido y permanecen firmes. Pero otros corren a la oscuridad, negando al Señor que les redimió. Quieren salvar sus vidas. ¿Sabe cuál fue la mentira que ellos oyeron y creyeron? No puedo hacerlo. Es demasiado duro para mí. Esta es la verdad. A través de todas las tentaciones siempre seremos capaces de resistir, permaneciendo santos en toda nuestra manera de vivir, porque el Señor nos ayuda a soportar. Recapitulando lo que hemos aprendido que el Señor neutraliza mis tentaciones antes de que me puedan apabullar. El Señor no se enoja conmigo cuando soy tentado y no tengo que huir de Él. Él es mi verdadero libertador. Él es quien provee la salida a cada tentación. Qué Dios tan grandioso y amoroso y misericordioso tenemos. Ahora podemos decir, las tentaciones que antes solían vencerme, ahora ya no pueden hacerme nada. Ya no pueden vencerme más. La próxima vez que nos sintamos desfallecer ante la mentira de la tentación, exprese estas palabras verdaderas que son poderosas y que le asombrarán al ver que las tentaciones huyen de usted. Hermanos, vamos a decir nuevamente estas palabras. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nunca lo olvide, hermanos. Puede significar la diferencia entre la victoria o la derrota sobre la tentación. Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro favor y Dios nunca nos desampara. Es mi oración, hermanos, que este tema haya sido de bendición para ustedes. Esperemos, hermanos, que la próxima vez que nos expongamos a una tentación, seamos capaces de resistirla, porque sabemos que el Señor está de nuestro lado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, a pesar de ser infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque nunca te alejas de nosotros, Señor, sino que siempre estás a nuestro lado para que podamos resistir la tentación, para no caer en pecado, para no apartarnos de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia, Señor, alcanza aún este aspecto de nuestra vida. Señor, gracias por todo esto. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en la siguiente diapositiva encontrarán el teléfono o WhatsApp de un servidor. Si tienen alguna duda o alguna consideración, algún comentario que hacer al respecto de estas clases, hermanos, será recibido con gusto. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.